Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video para el canal. Esta vez sobre la cuarta parte del tour de las trampas de papel. Este viene siendo como el día 2 del tour. Y justamente cuando mi compañero estaba durmiendo en las maravillas, este gremio extraño vino a agruparlo. ION, bueno, gremio raro, vino a atacar a mi compañero que tiene la trampa de refuerzo de artillería. Aunque él se estaba haciendo el dormido desde el primer rally. Le hicieron el test de formación y justamente pues nos llamó, ven a reforzar y nosotros llegamos. Es por eso yo tengo escudo, ya habíamos dormido y muy de mañana nos agrupan. Ok, este jugador va con todo, ya había hecho el test, por eso mi compañero tenía humo. Yo vengo, me reubico aquí en las maravillas para reforzar más que todo. Incluso el amigo Terán ya se había unido al gremio. Bueno, yo le voy a activar un potenciador de 50% para llenar los refuerzos, prácticamente enviar 300k por si no llenen, porque es 1.000.000 y necesitamos pues para que reciba el 100%. Ok, también le envié una guarnición, ya no me falta unos cuantos segundos para que salga el rally. Ello me va a hacer una cuenta regresiva para yo avisarle a mi compañero para que reciba ese rally a corta distancia. Ok, yo tengo que estar en la atalaya y él tiene que estar en las formaciones de ejército. Ok, entonces me hacen la cuenta regresiva, yo que sé, 3, 2, 1 y sale el rally. Viene full infantería con un solo asedio. Yo le había avisado, viene en infantería, entonces él tiene que reaccionar con falange de caballería. Fue estampado y capturado, pero lo liberó una habilidad de monstruito, yo que sé, conejo, o si no la araña infernal. El set de infantería solo tenía una pieza de campeón mítico, que viene siendo la pierna, aunque aquí le voy a enseñar el informe. Falange de infantería versus falange de caballería, veo que solo tenía un solo monstruito de espada, que viene siendo el buen apetito, por eso no hizo tanto daño a las tropas con P5, o sea, a la infantería, no le hizo ni 400k de bajas. Ahora sí vamos con un error que nos costó la trampa de refuerzo de artillería. Bueno, como quiera sería la segunda ronda de rally de este gremio. 5 minutos más nos armó. Este perfil se nota que pega un poquito más fuerte que el anterior. Y bueno, mi compañero ya se hizo que estaba conectado, por lo tanto no iba a recibir este rally a corta distancia. Lanzó un aleatorio y en donde cae pues prácticamente tendremos que ir a reforzar. Bueno, entonces dejamos que ellos llenen y vamos a reforzar a mi compañero. Lo tenemos que estar buscando por el mapa, pero no, pues acá estaba marcado. Seguía con sus dos prisioneros, Posey y Daisy. Ya el Big Wig ya había pagado su recompensa, o sea, ya había pagado sus gemas. Entonces vamos a ver, dejemos que estos dure un poquito más, 3 minutos con 39 segundos, a ver si que cancelan. Ok, full artillería con un soldado de infantería, para que se engañen las marchas. Ok, aquí más adelante vamos a estar cometiendo un error, mala coordinación en la cual la guarnición no habíamos tardado. Yo pensaba que uno ya lo tenía. Ok, tiene como un timer. A ver si decide lanzar este rally. Pues sí, buena cantidad de estrella, tanto de artefactos como de castillo. Terán está ahí. Terán es prácticamente se entraba a reforzar, como que quería diversión, ¿eh? Ok, sigue con su timer. Está esperando si lanza o no lanza ese rally, pero le falta un minuto y unos cuantos segundos. Este gremio, todos los idiomas, inglés más que todo es. 1 minuto 21 segundos, ok.
A ver si se animan. Ok, sí, llega a tiempo. En 15 segundos llega. Falta menos de un minuto. Bueno, entonces le voy a estar adelantando el error que habíamos cometido aquí. Es que como tal vez este gremio iba a acelerar a full con alfombras, pues aquí nos faltó la guarnición. La guarnición ya debió haber estado en lo que viene siendo en el castillo de mi compañero, pero yo pensaba que ya le habían enviado otro más. Y yo esperando, yo le había dicho, Trueno, te voy a hacer la cuenta regresiva, 15, 14, y además dice, no, pues si tú tienes la guarnición. Y como ahí yo me di cuenta, no, pues yo no había enviado la guarnición, pensaba que tú la tenías, entonces los dos intentamos enviar rápidamente la guarnición, ¿sí ves? Vamos los dos, Rosalía y yo, llegué yo primero, pero ya el rally ya estaba andando. Había dicho infantería, artillería, pero pum. Como ven, no dio tanto tiempo en reaccionar nuevamente y fue capturado y estampado, pero con una gran cantidad de rojos, 6.7 millones de rojos en caballería. Bueno, fue una mala coordinación en la cual el que iba a enviar la guarnición ya debió haber estado ahí, pero bueno, pensaba que el otro tenía, el otro pensaba que yo lo tenía, así que en el momento que enviamos, los dos llegamos al mismo tiempo y ya el rally estaba andando. Entonces en ese instante Phil le llegó la felicidad en la cual dijo que la trampita de Pilligua recibió una gran cantidad de rojos TD2 y que habíamos recibido con falange de caballería en un rally de artillería. Pues sí, efectivamente así fue. Entonces nos costó que esta trampa dejara el reino, porque ya así como está, yo no podía recibir más rally. Yo había recibido bastante daño desde el primer día, este viene siendo como el segundo día. Pues un rally en la cual esa 5 de infantería T5 confundió y como quiera fue un rally de full artillería con una 100k de infantería. Bueno, también tenía una buena cantidad de T5, 500k de caballería T4 y 5000 de asedio. Pues me tocó bien el jugador, quiso engañar con su infantería T5 y lo hizo bien. Aunque si tuviéramos antes en la que viene siendo la guarnición, pues ahí sí se podía reaccionar mucho más rápido. Pero bueno, el error que se cometió y como quiera esta trampa ya no podía recibir más rally. Y justamente eso pasó. Le armaron nuevamente un rally, pero ya había dicho que ya no iba a recibir más rally y ya tenían que migrar para cobrar las dos recompensas que tenía ahí. Tenía a Daisy y tenía a Pose en la prisión. Y quería irse ya al reino a descansar, cobrar esa recompensa, escudar y jugar con las otras trampas, porque él prácticamente tenía una trampa de refuerzo de infantería y una trampa de mixta, o sea, activa. Y también pues mi trampa mixta, Trueno tenía la trampa de refuerzo de infantería y otro compañero una trampa de refuerzo de infantería. O sea, siguió las partes, entonces esperen las demás partes de este tour. Sin más que decir, nos vemos para la próxima.